Este es un problema de generación de calor dentro de una pared plana. Les comentaba, el mecanismo de transferencia de calor se realiza por conducción y nos dice lo siguiente: se tiene una pared rectangular plana con 50 milímetros de ancho y tiene una generación uniforme de energía. La pared tiene una conductividad térmica constante de 5 watts por metro Kelvin. Se refiere a la propiedad de este material. Para estas condiciones, la distribución de temperatura tiene esta forma. Es un perfil. A lo largo del espesor X, el valor de temperatura en X está dado por esa ecuación. Una constante A, lo voy a escribir así, más una constante B por el espesor X, más una constante C por el espesor X elevado al cuadrado. Si la superficie de esta pared, justo cuando comienza a medirse la longitud, es decir, en la pared izquierda, si esta superficie está a 120 grados centígrados y tiene convección con un fluido a 20 grados centígrados, se refiere aquí. El fluido se encuentra a 20 grados centígrados y tiene un coeficiente convectivo de transferencia de calor de 500 watts por metro cuadrado Kelvin. Usualmente esto sería aire, ¿no? Imagínense una pared hecha de concreto quizás, que experimenta convección hacia afuera. La pared experimenta conducción. Si la superficie de la pared en X igual a L está bien aislada, se refiere a la pared derecha. Es decir, esta pared de la derecha está bien aislada, entonces aquí asumimos que no hay transferencia de calor. Hay que calcular la tasa de generación de calor en la pared por unidad de volumen. Es decir, en esta pared, ¿cuánto calor se genera por unidad de volumen? Algunos libros lo representan Q. Esto es la cantidad de energía que se genera dentro de esta pared por unidad de tiempo por unidad de volumen. Y hay que calcular las constantes de este perfil de temperatura, ¿no? A, B y C, con esos datos del sistema. Entonces, este es un problema típico que tiene dos mecanismos de transferencia de calor. Uno a través del sólido, que va a ser la pared, y otro a través del fluido, que va a ser el aire que se encuentra alrededor, ¿no? Entonces lo podemos calcular de varias formas, quizás con una red de resistencias térmicas, con un balance general de energía, asumiendo que la pared derecha está aislada. Esta cara derecha está aislada. En XL igual a 50 milímetros. Otra cosa, ¿qué me dice el perfil de temperatura? Básicamente el perfil de temperatura es una ecuación cuadrática que, definiendo el valor de X, se debe definir el valor de temperatura que tiene la pared, ¿no? Se supone que la pared tiene una temperatura T0 en la cara izquierda de 120 grados centígrados, pero esa temperatura va a ir cambiando conforme cambia la posición en X. Como esta pared tiene generación, se entendería que la temperatura vaya aumentando, ¿no? Entonces vamos a comprobar cómo es que aumenta. Esta es la pared. Lo que me preguntan realmente es cuánta energía en forma de calor se genera en esta pared que está sometida a transferencia de calor. La transferencia de calor se da porque yo tengo aquí una cara izquierda que se encuentra a 120 grados centígrados y a su vez está transmitiendo calor hacia la pared y hacia el fluido. Entonces nos preguntan cuál es esa tasa de generación de calor. Lo podemos comenzar a calcular mediante un balance de energía. Lo primero que nos piden, la tasa de generación de calor en esa pared en watts por metro cúbico, que es la generación de calor por unidad de volumen. Podemos comenzar planteando un balance de energía. Energía completa, ¿no? Aunque en este caso asumimos que solamente se va a transferir calor. El sistema está estático, no hay cambios de energía cinética, no hay cambios de energía potencial, no genera ni consume trabajo. Entonces realmente es un balance de energía, pero la única energía que se
transmite es calor. Lo que podemos hacer para calcular esta tasa de generación de calor dentro de la pared es seleccionar la pared como el volumen de control, ¿no? Esta es la pared. Toda la cara izquierda está a 120. Toda la cara derecha está aislada. Lo que yo sé es que aquí la tasa, le voy a llamar Q mayúscula. Como está aislada a la derecha, la cantidad de calor aquí es cero, ¿no? La cara derecha es adiabática, pero la cara izquierda, ¿no? Si yo planteo un balance de energía, en general dentro de ese volumen de control que sería la pared, yo tengo que la energía de entrada menos la energía de salida más la energía generada menos la energía consumida. En este caso la energía no se consumiría, ¿no? Le voy a poner menos la energía consumida es igual a la energía acumulada. Ese realmente es el balance general de energía para cualquier sistema. En este caso, la pared se encuentra a temperatura constante, se encuentra a 120 grados centígrados en su cara izquierda. Entonces yo puedo asumir que este sistema es estacionario, es decir, no es transitorio, ¿no? Esto genera como consecuencia que la acumulación valga cero. A su vez, la energía generada es lo que yo quiero calcular, entonces esto lo voy a mantener. A su vez, no hay consumo de energía, ¿no? No se está consumiendo la energía propiamente en la pared, no hay reacción química, no hay otro mecanismo que consuma energía, entonces lo puedo cancelar. Y en este caso podemos ir reduciendo términos. Vamos a suponer que tampoco hay salida, es decir, toda la energía que ingresa a la pared se mantiene. Y vamos a considerar que sí hay entrada. La entrada de energía debería de ser la cantidad de calor que ingresa por convección, ¿no? De este lado no está aislado, del lado derecho sí está aislado. Entonces aquí ingresa una cantidad de energía, vamos a llamar calor convectivo, ¿no? Entonces sí hay entrada. Como tal, la energía que entra al sistema va a ser ese calor convectivo. Y sí hay generación. La energía generada, en este caso para este sistema, debería ser Q, como tal la tasa de generación, ¿no? Aunque, bueno, hay que revisar las unidades. Estoy llamando Q a la tasa de generación de energía, pero por unidad de volumen, ¿no? Directamente, esto para nosotros va a ser Q. Ahora, vamos a reducir el calor generado por convección o la tasa de transferencia de calor por convección. Yo lo puedo calcular con base a las propiedades del fluido, ¿no? Que les decía, es muy probable que esto sea aire. Entonces lo vamos a poner como coeficiente convectivo de transferencia de calor por área, utilizando la ley de enfriamiento de Newton, por la diferencia de temperaturas, ¿no? En este caso la diferencia de temperaturas la vamos a poner como T menos T infinito. Voy a calcularlo como, voy a poner T infinito primero, menos el valor de T0, porque estamos asumiendo que la convección está aquí, ¿no? Que va de T0, perdón, de T infinito a T0. T infinito será el valor de la temperatura del fluido. Para este caso es 20 grados centígrados. H la conocemos. Entonces vamos a calcularlo así. Si lo calculo así, ¿qué unidades debería de tener la energía de entrada? Podemos hacer el análisis dimensional, ¿no? Si hacemos el análisis dimensional de la parte convectiva, vamos a ver qué factor multiplicar aquí para que tenga unidades homogéneas. La tasa de generación convectiva en unidades, este es el análisis dimensional, serían las unidades de coeficiente convectivo, que es watts por metro cuadrado Kelvin. El área se mediría en metros cuadrados.
y esto se mediría en Kelvin, ¿no? Por ejemplo, el delta T. Entonces, esto debe tener unidades de energía por unidad de tiempo, o sea, watts. Por lo que también la tasa de generación, si yo lo pienso sumar en el balance, debe tener unidades de watts. Noten que directamente esto no tiene unidades de watts, ¿no? Para que tuviese unidades de watts, yo necesito multiplicar esto por el volumen. Entonces lo voy a multiplicar por el volumen de la pared. Le voy a llamar V. Y noten entonces que yo tendría la tasa de generación de energía, esto en watts por metro cúbico, es lo que me piden en el inciso A. El volumen lo voy a poner como el área de la pared por una longitud, ¿no? Que bueno, dependiendo de esta longitud, por esta área es el volumen a través del cual fluye el calor generado. Entonces ya podemos sustituir los términos. Energía de entrada menos energía, perdón, energía de entrada más energía generada es igual a cero. Hay que sustituir estos dos. Entonces hay que hacer la sustitución. Yo tendría del balance de energía a la energía de entrada más la energía generada es igual a cero, asumiendo estado estacionario, ¿no? La energía de entrada comentamos que es convectiva y va a ser el coeficiente convectivo de transferencia de calor por el área, por la diferencia de temperaturas, la temperatura del fluido T infinito, 20 grados, menos la temperatura T0, ¿no? Que bueno, imaginen que esto es una red de resistencias térmicas. Tengo aquí una red convectiva y luego una red conductiva. La convectiva va de T infinito a T0 y la conductiva va de T0 y va aumentando a una Tx a través de esta posición. Entonces por ahora yo tengo la convectiva aquí. Y a esto le vamos a sumar la tasa de generación de energía de esta pared por unidad de volumen, le llamo Q, multiplicado por área multiplicado por longitud. Y esto es igual a cero. Noten que si dividimos término a término entre área, esta área se cancela, ¿no? Entonces de ahí ya podría despejar Q, porque es la única variable. Esto me queda coeficiente convectivo por temperatura T infinito menos T0, y esto va a ser igual, lo voy a colocar así como menos Q por L. Entonces ya no es necesario que sepa el área. Simplemente hay que despejar ahí. La tasa de generación de energía por unidad de volumen dentro de esa pared va a ser menos coeficiente convectivo por T infinito menos T0. Estamos despejando entre el espesor de la pared. Resta hacer la sustitución para calcular la tasa de generación de energía por unidad de volumen en la pared. Coeficiente convectivo H nos dan como dato que vale 500 watts por metro cuadrado Kelvin. Esto por la diferencia de T infinito menos T0, o sea 20, menos 120, que es la parte convectiva. Y esto entre el espesor total. Se usa el espesor L completo porque yo estoy definiendo el volumen completo, ¿no? El área que tiene aquí por este espesor L me da el volumen completo del volumen de control o el volumen de la pared. Solo hay que convertirlo a metros. Voy a colocar aquí 50 milímetros y sabemos que 1000 milímetros es un metro. Eso nos debe dar la tasa de generación de calor por unidad de volumen. 1.000.000, 1 por 10 a la 6. Las unidades deben ser, el watt se queda, milímetro se cancela, centígrado no como tal se cancela. Vamos a incluir un factor por análisis dimensional. Sabemos que en magnitud un Kelvin equivale a un Celsius. Podría cancelarlo con Kelvin, ¿no? Vamos a hacerlo así. 1 grado Celsius equivale a un Kelvin. Ahora sí está completo el análisis dimensional. Kelvin se va con Kelvin, Celsius con Celsius.
Y me queda watt por metro cúbico, ¿no? Es decir, cada segundo se generan 1 millón de joules en cada metro cúbico de esta pared. Esta es la tasa de generación de energía en forma de calor. Es lo que pide el inciso A. 1 por 10 a la 6 watts por metro cúbico. La tasa de generación de calor en esta pared. Hay que calcular ahora a partir del perfil de temperatura las constantes A, B, C. Y bueno, graficamos el perfil de temperatura. Me dice que a partir entonces de las condiciones frontera. Para esto hay que revisar las condiciones frontera. Las condiciones frontera me las dice el problema, ¿no? Si este es el espesor X, en X igual a 0, yo tengo un valor de temperatura. El valor de temperatura es 120, ¿no? Porque estoy aquí. Esa es una condición frontera. La otra condición frontera que podríamos tomar es la otra pared. Cuando X vale L, exactamente 50 milímetros, la tasa de transferencia de calor vale 0, ¿no? Ese es un problema adiabático. Entonces le voy a poner tasa de transferencia de calor es 0. Vamos a ver cómo combinar estas condiciones frontera con el perfil de temperatura y los balances de energía para determinar las constantes de este perfil. El perfil es T en X igual a una constante A más una constante Bx más una constante C por X cuadrado. Podríamos plantear otro balance de energía. Otra vez, este es el volumen de control. Tiene una tasa de generación y tiene una entrada, ¿no? Una entrada de calor en forma de transferencia de calor por convección. De nuevo, vamos a plantear el balance general. Del inciso A ya sabemos que el balance general nos queda energía de entrada más energía generada igual a 0, ¿no? No hay salida. Asumimos que no hay consumo. La energía de entrada es la energía convectiva, que de nuevo podemos colocar como, le voy a poner aquí cantidad de calor por convección, más la energía generada. Esto igual a 0. Es el balance global, ¿no? El balance que tenemos en toda la pared. A partir de ese balance nosotros calculamos la cantidad de calor generado. Ahora, si nosotros podemos aislar una sola capa, imagínense que consideramos como volumen de control solo una capa, por ejemplo esta línea, en la pared izquierda, vamos a considerar solo la pared izquierda, ¿no? Es la interfase entre el aire y el cuerpo. En este caso tendríamos que plantear de nuevo el balance de energía. Energía de entrada menos energía de salida más energía generada menos energía consumida. Esto es igual a energía acumulada. Si me centro solamente en esta parte, en la interfase les decía entre el fluido y el cuerpo, ahí todavía no considero el cuerpo, ¿no? El volumen de control realmente ahora es una línea, entonces no hay generación, no hay consumo, no hay acumulación, pero sí habría entrada y salida. Entrada menos salida es igual a 0. La entrada otra vez sería la cantidad de energía convectiva, tasa de transferencia de calor convectiva, y la salida debería de ser
la cantidad de energía que sale a la derecha de la pared, que esa energía es una energía en forma de calor, pero que se transmite por conducción. Le voy a poner entonces cantidad de calor por conducción igual a cero. A partir de aquí, nosotros podemos relacionar la cantidad de calor por conducción con el perfil de temperatura y los datos que tenemos, y podríamos determinar los valores de A, B, C. Para esto hay que recurrir a ley de Fourier. Si queremos introducir ley de Fourier, bueno, ya sabemos entonces que la cantidad de calor que sale de esta interfase es conductiva. La cantidad de calor que sale por conducción, vamos a acotar a x igual a cero, o sea aquí, y sale hacia la derecha, ¿no? La ley de Fourier me dice que esta cantidad de calor por conducción es proporcional al gradiente de temperatura e inversamente proporcional al espesor. Lo vamos a poner como tal, la ley de Fourier nos dice esto, ¿no? Calor por conducción es menos conductividad térmica por diferencial temperatura respecto a posición X, pero esta la vamos a evaluar en X igual a cero. Y bueno, noten que aquí yo puedo sustituir el perfil de temperatura. En este gradiente puedo sustituir el polinomio de grado 2 que me da el problema para determinar la temperatura. Lo puedo derivar y puedo combinarlo con el balance de energía aquí. Hay que hacerlo. Vamos a calcular la derivada respecto a X del perfil de temperatura. Aquí en lugar de T ya voy a poner A más BX más CX cuadrada. Lo vamos a derivar y vamos a evaluarlo en X igual a cero. Le pongo evaluado en X igual a cero. La derivada de A vale cero porque es la derivada de una constante. La derivada de BX es B. La derivada de CX cuadrada debe ser 2 veces CX, ¿no? Pero esto lo vamos a evaluar en X igual a cero. Entonces la derivada del perfil de temperatura respecto a X evaluada en X igual a cero debe ser B. Debe ser solamente B, ¿no? Porque esto se cancela. 2C por cero se cancela. Me queda solo B. Entonces ya podemos sustituir este gradiente de temperatura en el balance de energía como la cantidad de calor transferido por conducción. Y la cantidad de calor transferido con convección ya la tengo, ¿no? Entonces ya podríamos despejar B. Entonces regresamos al balance. El calor transferido por convección menos el calor transferido por conducción en esta superficie X igual a cero es cero. Por convección ya calculamos que se determina como coeficiente convectivo por área multiplicado por el gradiente de temperatura T infinito menos T cero. Esa es la cantidad de calor que ingresa a esta pared y particularmente a esta superficie por convección. Y la cantidad que sale por conducción es la de la ley de Fourier, que ya tenemos acá, ¿no? Menos por menos me da más. K, conductividad térmica, por el gradiente de temperatura respecto al espesor X, que ya vimos que este gradiente evaluado en X igual a cero es B. Es B, ¿no? Entonces directamente le voy a poner B. Y esto es igual a cero. Conozco todo. Me falta el área, ¿verdad? Si lo tengo por unidad de... Si lo tengo por unidad de tiempo solamente, es K de T en dx. Si voy a considerar la ley de Fourier en términos del área, aquí también va área, ¿no? Hay que tener cuidado con las unidades. Y vamos a usar la ley de Fourier completa, nada más aquí se agrega área.
Esto para que me quede la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo. Entonces el área va aquí. Esto lo hago para cancelar área. Si dividimos entre área, esto se cancela y puedo despejar B. Despejando B sería menos coeficiente convectivo, T infinito menos T cero. Y esto va a dividir a conductividad térmica de la pared. Coeficiente convectivo vale 500 watts por metro cuadrado Kelvin. Y esa diferencia de temperatura sería 100 grados centígrados, ¿no? Negativo. 200 menos 20. Perdón, no son 200, son 20 menos 120. Y eso lo dividimos entre K. No olviden este signo menos. Voy a colocar aquí. Menos 500. T infinito menos 120 entre conductividad térmica de la pared, que era 5 watts por metro Kelvin. Aquí pueden tomar, asociar el menos con esta diferencia de temperaturas, ¿no? Y les debe dar 100. 100 por 500 entre 5. Y les debe dar del orden de 10.000. O sea, 1 por 10 a la 4. Y las unidades se pueden deducir. Se cancela watt. El grado Celsius, para que sea uniformemente homogéneo con las unidades de Kelvin, pueden introducir el mismo factor, ¿no? Un grado centígrado equivale numéricamente a un Kelvin. Para fines prácticos pueden cancelar Celsius con Kelvin, ¿no? Que no es del todo correcto, pero este factor lo arregla. Entonces cancelo Celsius, cancelo un metro, que me quedaría dividiendo. Cancelo este Kelvin con este, arriba me queda Kelvin y dividiendo me queda metro. Entonces es Kelvin entre metro. Noten que tiene unidades extrañas, ¿no? Pero vamos a ver desde el perfil de temperatura que sí son congruentes. Si ustedes comparan, esto vale la constante B. Es decir, si analizan el perfil de temperatura, sí son congruentes esas unidades, ¿no? T es igual a A más B por X más C por X cuadrada. Como X, el producto Bx debe tener unidades de temperatura. Es por eso que la B tiene unidades de Kelvin entre metro para cancelar las unidades de metro de este producto. Vamos a ver cómo haríamos el balance para poder determinar C. Y después con estas calculamos A. Ahora, para calcular C, podríamos plantear otro balance en esta superficie, ¿no? En la parte aislada. Que si el eje horizontal es X, esta posición es X igual a L. Les decía, en X igual a L, como está aislado, esa pared es adiabática, o sea, la cantidad de calor a la derecha, le voy a llamar QL, vale cero. De nuevo, si planteamos un balance de energía ahí, en X igual a L, yo tengo calor de entrada menos calor de salida más calor generado menos calor consumido es igual a cero. Los términos que ustedes pueden eliminar: consumo, la energía no se está consumiendo, no se está destruyendo. Y pueden considerar que no hay generación, ¿no? Si bien en el sólido completo sí calculamos la generación, en esta línea solamente en X igual a L, vamos a asumir que no hay generación porque está en el extremo derecho de la pared. Y en este caso,
Si en este caso, si ustedes consideran que está aislado, de un lado no hay transferencia de calor, de izquierda a derecha sí hay, de derecha a izquierda no. Vamos a considerar que este es entrada y que esto sería salida, ¿no? Como está perfectamente aislado, la salida valdría cero, es adiabático. Entonces este lo elimino y nos queda que el calor de entrada es cero. ¿Ese calor de entrada cuál es? Es conducción, ¿no? Porque viene de la pared. Si viniese de afuera es convección, pero como está en el sólido, ese calor de entrada es conducción. Entonces vamos a ponerlo como un calor transferido por conducción en X igual a L. Y ese lo podemos escribir de nuevo utilizando ley de Fourier. Ese calor por conducción va a ser menos conductividad térmica por área por el gradiente de temperatura respecto a X, pero ahora evaluado en X igual a L. Ese gradiente de temperatura está aquí, ¿no? Que es de T respecto a X, pero evaluado en L. Si nosotros sustituimos, les decía, en la pared derecha, aquí en esta pared adiabática donde X es igual a L, de acuerdo al balance de energía, nosotros tendríamos que el calor de entrada, o sea, el calor conductivo, es igual a cero. Esto. Entonces nos queda menos conductividad térmica por área por el gradiente de temperatura respecto a X evaluado en X igual a L. Esto vale cero. Ahora, ese gradiente lo puedo determinar, ¿no? El gradiente de temperatura respecto a X, dado que la temperatura viene dada por el polinomio A más Bx más Cx cuadrada. Esto evaluado en X igual a L. Hay que derivar y evaluar en L. Si derivamos A respecto a X, la derivada de una constante vale cero. Al derivar Bx respecto a X nos queda B. Al derivar 2, perdón, Cx al cuadrado nos queda 2 Cx. Y esto lo tenemos que evaluar en X igual a L. O sea, B más 2CL. Ese es el gradiente de temperatura, pero en la cara derecha. Eso hay que sustituirlo en esta ecuación, ¿no? Aquí podríamos dividir término a término entre área y se cancela. También podemos multiplicar todo por -1 para que nos quede positivo. Vamos a hacer eso. Si multiplicamos todo por -1 y dividimos término a término entre área, esto nos quedaría lo siguiente. Voy a colocar menos K por área. El gradiente de temperatura respecto a X evaluado en X igual a L me dio B más 2CL. Así, ¿no? Y esto vale cero. Hay que dividir término a término entre K por área. Y esta ecuación no se altera. Podrían llevar el signo, ¿no? Si divido todo entre menos K por área, a la derecha me sigue dando cero. Entonces me queda que B más 2C por L vale cero. Y de aquí despejen C. C valdría menos B entre dos veces el espesor. B nos dio 1 por 10 a la 4 Kelvin entre metro. Entre dos veces el espesor. Hay que usar el espesor en metros. Pues serían 50 milímetros entre 1000. 1000 milímetros es un metro. Y eso me da el valor de C. Y si hacen el análisis dimensional, metro se cancela con metro. Y me queda Kelvin entre metro cuadrado, ¿no? La operación les debe dar -1 por 10 a la 5. Aquí olvidé el menos, ¿no? -1 por 10 a la 5. Y debería de ser Kelvin dividido por metro cuadrado.
No olviden el signo. Ese sería el valor de C. Esa sería la constante de este perfil de temperatura, ¿no? A más B, X más C, X cuadrado. C puede ser negativo. Algebraicamente esto me daría el valor de la temperatura en cualquier punto que tú sustituyas la X, ¿no? Nos falta nada más la A. Esta es más sencilla. Ya para finalizar, yo tengo otra condición frontera en la pared izquierda. Esta condición frontera es más sencilla y me va a servir para calcular la constante A del perfil de temperatura. El problema me dice que la cara izquierda, o sea, la cara en la posición X igual a 0, tiene una temperatura T0 de 120 grados centígrados. Simplemente hay que utilizar el perfil de temperatura y sustituir X como 0, ¿no? T evaluado en X igual a 0 me debe dar A. Y A entonces vale 120, ¿no? Grados centígrados. Esta era la más fácil. Entonces ya tenemos el perfil de temperatura que nos va a servir para explicar cómo cómo cambia la variable temperatura con respecto al espesor. Ya que tienen el perfil de temperatura completo, nada más vamos a evaluar cómo se comportaría este sistema, ¿no? Les voy a mostrar cómo generar el perfil de temperatura. Este es un cuaderno de Google Colab que, bueno, ejecuta código Python. Quizás ya lo hemos usado con ustedes. Les voy a mostrar cómo generar el diagrama, ¿no? Y les voy a compartir este archivo para que ustedes puedan explorarlo. A grandes rasgos, para generar gráficos aquí vamos a trabajar con vectores. Tenemos el vector X. Y bueno, para generar el vector X vamos a generar una serie de puntos de 0 a L. L vale 50 milímetros. 50 milímetros. Lo voy a dividir entre 1000.05 para que sea metros. Listo. Entonces vamos a generar una serie de datos utilizando una librería que se llama NumPy, una librería de análisis numérico. Se importa este cuaderno con este comando y hay una función que se llama linspace para generar puntos desde un inicio, le voy a decir desde un inicio de 0, separa con coma, hasta un final que se detenga en L y que tenga, vamos a decir, 100 datos. Bueno, si ejecutan y muestro el valor de X, aquí está de 0 a 0.05 y son 100 datos, ¿no? Ahora hay que generar el perfil de temperatura. El perfil de temperatura, yo aquí pegué la imagen. Voy a escribir aquí la ecuación representativa. Esto no es código, es solamente la fórmula, ¿no? El perfil de temperatura era A más BX más CX cuadrado. Lo pongo entre signos de pesos para que reconozca esto como una ecuación. Y luego vamos a generar T. Bueno, para T tenemos tres variables, ¿no? La A, que nos dio 120. Esto está en grados centígrados. Le pongo con gato porque es un comentario. Realmente no se trabaja unidades. El perfil B. La variable B nos dio... ¿Se vale eso? B vale 1 por 10 a la 4 Kelvin entre metro. Entonces le pongo 1 por 10 a la 4 Kelvin entre metro. Y la C, no importa que sea negativa, nos dio menos 1 por 10 a la 5 Kelvin entre metro cuadrado. Le voy a poner menos 1 por 10 a la 5 Kelvin entre metro cuadrado.
Lo que está después del gato lo toma como comentario, ¿no? Realmente no es necesario poner las unidades. Entonces, t va a ser a más b por x más c por x al cuadrado. La exponenciación se pone con doble asterisco. Entonces ya se generó. Si quieren mostrarte, aquí está el valor de temperatura en cada posición. Como la pared tiene generación de calor, llega a 370. Pero vamos a ver cómo se observa el gráfico. Aquí para graficar se importa una librería que se llama Matplotlib. Así. Ahí está. Y simplemente hay que graficar, ¿no? plt.plot x contra t. Esto es lo más sencillo. Ya después pueden colocar títulos, rótulos, etcétera, ¿no? Vemos que va de 0 en la posición de la pared izquierda y a 120 grados centígrados hasta 370. Bueno, ya si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, un título, ponerle etiqueta, comando es etiqueta de X, etiqueta de Y. Esto sería el valor de posición, espesor de la pared en metros. El eje Y tiene temperatura. Sería temperatura en Kelvin o en Celsius. Está en Celsius. Le voy a poner una cuadrícula. Y aquí está el perfil. Entonces en la pared, esta es la temperatura que vamos a tener en cada punto. Vamos a copiarla acá para comparar. Esta sería la pared que va de 0 a 0.05 metros, o sea, 50 milímetros. Y bueno, en cada posición ustedes pueden determinar la temperatura. Como la pared sí tenía generación, es decir, está sujeta a convección del lado izquierdo y además generación dentro del sistema, es por eso que la temperatura va aumentando. De hecho, la tasa de transferencia de calor va primero así, por convección, luego así por conducción, y luego aquí se detiene. Esta pared derecha está aislada. Está aislada, por lo que ahí ya no hay transferencia de calor. Por eso es que aquí la temperatura se vuelve más alta, ¿no? Porque está aislada. Pero sí ingresa energía en forma de calor por convección y la energía en forma de calor por conducción se va generando dentro del volumen de control. Entonces aquí ya con el perfil ustedes pueden sustituir cualquier valor en la posición X y bueno, les va a dar un correspondiente valor de temperatura, ¿no? Por ejemplo, la posición .02 va a tener una temperatura alrededor de 275. La posición de .04 va a tener una temperatura alrededor de 360, ¿no? Y vimos que la última posición tiene una temperatura de 370. Es lo que nos dicen aquí los datos. Les voy a compartir este archivo por si lo quieren modificar o quieren experimentar. En general, si bien la ecuación, el gradiente de temperatura es una ecuación cuadrática, que es esta de aquí, realmente ya no tiene sentido físico después de 0.05 metros, ¿no? Que es hasta donde existe el sistema. Ya fuera ya no tiene significado físico, pero se comprueba que va de 120 hasta 370. Para esto nos sirve el perfil de temperatura, básicamente para predecir en cualquier posición utilizando el modelo de transferencia de calor, cuál va a ser la temperatura de la pared.